A ver, disculpa. A ver, dijimos, el sistema nervioso es el principal de toda la pero el principal es dos químicos. La respiración a través de los receptores sexuales y los receptores. Los quimioreceptores son receptores que van a ser sensibles a moléculas. Los importantes para la respiración, como el carbono, los hidrógenos y el oxígeno. Entonces, y lo importante aquí, hay dos grupos de quimioreceptores. Los quimioreceptores son iguales. En todos lados, pero lo van a dividir en dos grupos de quimioreceptores. Los que están en el sistema nervioso central y los que están en el sistema nervioso periférico. Por eso tengo quimioreceptores centrales y quimioreceptores periféricos. Muy importante porque son diferentes. Los quimioreceptores
Buen día, ¿cómo están? Buen Buen día. día, doctora. ¿Cómo andan? Mi luz aquí no está muy buena. Ay, de que ver si consigo mejorar ahí. ¡Opa! Ahí. Qué lluvia, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cómo está la Lluvia por ahí. compañera que se lastimó? Creo que hoy es su cirugía. Pobrecita. ¿Saben dónde está internada? Creo que en design, profe. En Tesay. Está bien. Bueno, vamos a hablar hoy sobre circulación pulmonar. Ustedes ya vieron un poco ya vieron presiones. Hoy van a tener inclusive el repaso con el doctor Pablo sobre presiones de gases, ¿sí? Hablaron sobre presiones pulmonares en cuanto a presión alveolar, presión intrapleural, presión transpulmonar, todo eso ya vieron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Espectacular. Bueno, entonces quedaría solamente comentar sobre las presiones vasculares. Voy a compartir acá con ustedes. Me van a ir avisando si aparece bien. Esperen un segundo. Vamos a venir acá. Bueno, espectacular. ¿Está pasando la imagen? Sí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre circulación pulmonar. Cuando hablamos de circulación pulmonar, nosotros todavía no llegamos a hablar de circulación sistémica, que va a ser una clase que vamos a ir viendo. Todavía circulación sistémica vamos a ver en renal, vamos a hablar bastante sobre conceptos de circulación y vamos a terminar de hablar en cardio, que tenemos una clase específica sobre circulación también. Existen algunas variaciones, ustedes ya están viendo en cuanto a circulación. A pesar de que cuando hablamos de flujo, podemos hablar de la ley de Poiseuille, que ya deben haber visto, la ley de Ohm, ¿sí? Que flujo o existe flujo sanguíneo cuando existe, ¿qué? ¿Qué necesito para tener flujo sanguíneo? Voy a necesitar siempre que exista una diferencia de presión, ¿sí? Y una resistencia vascular periférica, ¿tá? Entonces, el flujo sanguíneo va a ser siempre directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia vascular, ¿tá? ¿Cómo así, profe? Sí, si yo tengo mayor diferencia de presión, piensa en un tanque de agua que está encima de la casa. Cuanto más elevado está mi tanque de agua, mayor diferencia de presión y mejor flujo voy a tener. Entonces, cuanto mayor diferencia de presión, mayor va a ser el flujo. Ahora, en cuanto a la resistencia, es inversamente proporcional, ¿sí? O sea que cuanto tengo más resistencia, voy a tener menor flujo. La resistencia se refiere al grado de vasoconstricción, ¿sí? Si tengo más resistencia, o vasodilatación si tengo menos resistencia. Y esas características en cuanto al flujo, ¿sí? Van a ir siendo variables conforme a cada sistema. Ustedes ya vieron sistema nervioso, vieron que a nivel del sistema nervioso nosotros vamos a tener un cierto comportamiento del flujo sanguíneo
conforme variaciones de presión arterial, conforme a grado de oxigenación de la sangre. Llegaron a ver, ¿verdad? Flujo sanguíneo cerebral. Chicos, ¿o no se acuerdan? Yo no me acuerdo, profe, perdón. ¿No se acuerdan? Bueno, en flujo sanguíneo cerebral podemos inclusive hablar un poquitín cuando hablemos un poco de circulación, pero en cuanto al flujo sanguíneo cerebral, que es importante entender que cada sistema, o qué es lo que yo debo entender en cuanto a flujo sanguíneo. Nosotros ya vimos bastantes módulos y yo tengo que entender que ahora estamos viendo sistemas más específicos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender en cuanto a flujo sanguíneo? Que existe una regulación central del flujo sanguíneo, ¿sí? Que vamos a ver eso en la clase de circulación. ¿Qué es esa regulación central? Está dado a partir del sistema simpático, principalmente, ¿sí? Que el sistema simpático es el que va, que también eso deben haber visto sistema simpático, simpático autónomo en neuro. El sistema simpático es el que va a regular el tono vascular, o sea, es el que va a aumentar o disminuir el grado de resistencia vascular. Cuanto más estímulo simpático, más vasoconstricción. Cuanto menos estimulación simpática, menor vasoconstricción. Entonces voy a tener vasodilatación. Yo tengo entonces una regulación central, ¿sí? Que viene a partir de una regulación del tronco, ¿tá? A través del sistema autonómico, que es el sistema simpático, que va a aumentar la vasoconstricción o disminuir la vasoconstricción. Y a su vez, lo que debo entender es que a pesar de yo tener un sistema central de regulación del tono vascular, cada órgano, cada sistema específico va a tener su autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a autorregularse a través de factores endoteliales, ¿sí? Que van a estar presentes en ese órgano, en ese sistema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿está? A nivel cerebral, que se detecta una disminución del nivel de oxígeno a nivel del tejido cerebral, voy a tener una pequeña vasodilatación para aumentar el flujo, ¿está? Ahora, por ejemplo, a nivel cerebral, existe un sistema de protección vascular, de protección endotelial, para aumentar la resistencia en casos de elevación de la presión arterial, por ejemplo, ¿está? Después vamos a hablar mejor de eso en circulación. Entonces yo debo entender que existe un control central que regula el tono vascular, que va a regular el flujo sanguíneo, ¿sí? Que está dado específicamente por el sistema simpático y también en algunos aspectos en cuanto a nivel corazón, que vamos a ver en cardio, el parasimpático. Pero, a pesar de que existe una regulación central que regula todos los vasos sanguíneos del cuerpo, cada órgano tiene sus propios sistemas regulatorios, ¿sí? Y a nivel de circulación pulmonar, siempre esto ya han visto, probablemente inclusive en el colegio, nosotros tenemos dos grandes sistemas vasculares, uno de circulación mayor y uno de circulación menor, ¿tá? La circulación mayor vamos a ir viendo ahora en renal, en cardio, principalmente en las clases de sistema circulatorio, en donde vamos a tener la salida a partir del corazón, específicamente el ventrículo izquierdo, ¿sí? A través de la arteria aorta, ¿tá? Que es una arteria, esta sería la salida del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, ¿tá? Que es el gran vaso sanguíneo que va a llevar la arteria aorta, sangre oxigenada, porque es sangre que viene de los capilares pulmonares a través de la arteria. ¿Qué arteria? ¿Recuerda anatomía? ¿Cómo se llaman estas arterias? Venas pulmonares. Esta sería la vena, la arteria pulmonar, exactamente, esta sería la arteria. Acá recordemos que está
Al contrario, ¿sí? Que la arteria pulmonar es azul porque es sangre desoxigenada y la vena pulmonar, ¿sí? Siempre aparece coloradita en los libros, en los atlas, porque es sangre oxigenada. Es el único sistema que está, la coloración está al contrario. Entonces va a llegar a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, va a pasar, nos vamos a ver eso, todo eso, ciclo cardíaco, va a pasar el ventrículo izquierdo, ¿sí? Este ventrículo izquierdo, que es un ventrículo consistentemente mayor, más fuerte en comparación al ventrículo derecho, tiene la capacidad de bombear y expulsar ese gran volumen de sangre a través de la aorta para todo el sistema circulatorio, que va a retornar a través del sistema cava, ¿sí? Por las venas cava inferior y cava superior al, a la aurícula derecha, ¿tá? De la aurícula derecha, entonces, vamos a tener el inicio de la circulación pulmonar, ¿sí? Con la expulsión de la sangre a partir del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, ¿sí? Esta arteria pulmonar, entonces, va a llevar esta sangre que viene del sistema circulatorio con una presión de oxígeno baja, ¿sí? Y una presión de dióxido de carbono más elevada. ¿Recuerdan cuál es la presión de oxígeno y la presión de CO2 de la arteria pulmonar? O bueno, de la cava, que es la misma, ¿verdad? La sangre venosa. Podría ser de oxígeno 40 y de CO2 45. Exacto. Perfecto, Stephanie. Y en sangre arterial, En sangre arterial el oxígeno es 95 y el CO2 es 40. exacto. Perfecto. Entonces vieron que siempre las presiones de oxígeno tienen una gran variación, ¿sí? Seguramente eso les llamó mucho la atención. Puya, pasa de 40 a 95 y después de 95 a 40. En cuanto las presiones de dióxido de carbono tienen una variación leve, ¿sí? De 40 a 45. O sea, eh, ya han visto eso en la clase con doctor Rubén, que el oxígeno necesita grandes diferencias de concentraciones para tener una mejor capacidad de difusión. En cuanto el dióxido de carbono consigue difundir con pequeñísimas diferencias de concentración. Imagínense que a nivel del intersticio consigue difundir con diferencias de presión de 1 milímetro de mercurio, ¿tá? Entonces, ese detalle siempre es bueno recordar. Bueno, entonces aquí comienza, a partir del ventrículo derecho, se inicia la circulación pulmonar a través de la expulsión de la sangre, eyección de la sangre a través de la arteria pulmonar, ¿tá? Entonces, ¿qué sería la circulación pulmonar? Van a encontrar siempre varias definiciones, pero cuando yo hablo de circulación pulmonar, se me viene a la cabeza ese sistema circulatorio, ¿tá? O sea, la sangre que fluye a través de los pulmones, pero principalmente que pasa a través de la arteria pulmonar. O sea, arteria pulmonar, capilar pulmonares, vena pulmonar y que retorna a la aurícula izquierda, ¿sí? Siempre hablando de gasto cardíaco de ventrículo derecho. Entonces, cuando hablamos de circulación pulmonar, estamos nos refiriendo a ese sistema sanguíneo. ¿Por qué les insisto con esto? ¿Existe otro sistema circulatorio pulmonar? El que es para irrigar en sí a los pulmones. Exacto, que está dado por qué arterias y venas. Bronquiales. Exactamente. Entonces, ese sistema de irrigación de tejidos, ¿sí? A través de las arterias y venas bronquiales, no se le considera cuando hablamos de circulación pulmonar. Entonces, siempre que hablamos de circulación pulmonar, de presiones pulmonares, estamos nos refiriendo a este sistema vascular, ¿está?
Perfecto. Como les dije antes, cuando uno va a estudiar los atlas de anatomía, los atlas antiguos, a pesar de que son ilustraciones tan antiguas, continúan siendo utilizadas, ¿sí? Pensar que antiguamente se hacía todo a mano, ¿verdad? Todos los dibujos, pero siempre recordando que las arterias pulmonares aparecen diseñadas en una coloración azul y las venas en la coloración roja, ¿está? Esa diferencia entre la arteria en la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada. Y acá, a través de la aorta, vemos la salida eh, a través de la aorta que vamos a tener la salida, ¿está? De las venas, de las arterias, perdón, bronquiales. Bueno. Esto vamos a hablar después en circulatorio, pero recordando que la arteria pulmonar, a pesar de que la arteria pulmonar tiene todas las características histológicas de una arteria, teniendo un calibre más importante, ¿está? Siendo estructurada con una buena musculatura o lo que ofrece una buena resistencia a nivel de las arterias pulmonares y de las venas pulmonares vamos a tener siempre presiones que van a ser mucho más bajas en comparación a las presiones que vamos a tener en el sistema vascular de la arteria aorta, ¿tá? Ya vamos a hablar sobre las presiones. ¿Y qué debo entender entonces? Estas características histológicas de los vasos sanguíneos pulmonares, ¿sí? Que poseen eh, o hacen que sean más distensibles porque manejan presiones menores, no ofrecen tanta resistencia como por ejemplo la aorta, eso hace que todo el sistema vascular pulmonar sea mucho más complaciente que otros sistemas, ¿tá? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en caso de disminuir las presiones de oxígenos a nivel periférico, el pulmón consigue recibir grandes volúmenes, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Aumenta el flujo pulmonar y el pulmón consigue ser mucho más complaciente, consigue recibir grandes volúmenes de sangre. ¿Para qué? Para aumentar, ¿no es cierto?, el flujo sanguíneo en alvéolos que están siendo muy bien ventilados, que vamos a hablar de eso un poquito hoy, ¿está? Entonces, ¿qué debo entender sobre el vaso sanguíneo pulmonar? Que a pesar de tener en las arterias principalmente una estructura histológica que es igual a las otras arterias, sus paredes vasculares son más complacientes y menos resistentes en comparación a otras arterias de gran calibre, como por ejemplo la arteria aorta, que ustedes saben muy bien que la arteria aorta es, no es complaciente, ¿está? Ofrece una gran resistencia. Y eso es importante porque para mantener una presión, ¿está? Ahora, a nivel pulmonar, nos vamos a ver que los vasos sanguíneos pulmonares manejan presiones mucho más bajas, ¿sí? Y son mucho más complacientes, son mucho más distensibles. Esta palabrita, ¿sí?, de complacencia se refiere a la capacidad de soportar grandes volúmenes de sangre. Complacencia es lo mismo que capacitancia, ¿está? Y para recordarme de una forma fácil, pueden usar la palabra cabe, ¿tá? Complacencia, capacitancia es cuánto cabe dentro. Cuanto más complaciente, cuanto más capacitancia, más sangre cabe dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando hablamos de complacencia y capacitancia, ¿quién es más complaciente, la arteria o la vena? La La vena. Claro, las venas, ¿está? Las venas son mucho más complacientes en comparación a las arterias, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que a nivel pulmonar existe una gran complacencia vascular y eso es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder recibir grandes volúmenes de sangre en caso, ¿sí?, emergenciales en donde
necesite aumentar la oxigenación para llevar a áreas periféricas, ¿sí? En condiciones normales, los pulmones reciben aproximadamente 9%, ¿sí?, del gasto cardíaco. ¿Y cuáles son las presiones normales a nivel pulmonar? ¿Ustedes recuerdan? O bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo presiones en cardio, pero más o menos para recordar, nosotros tenemos, dejen ver si tengo un diagrama más adelante. Acá, ahí ya vamos a volver. Cuando vemos el sistema, vamos a ver en este rojito acá que es mejor en el colorido. Cuando hablamos de sistemas de presiones, ¿sí? Eh, Al ver el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ya se nota que el ventrículo izquierdo fue hecho, por así decir, para poder soportar presiones mucho más elevadas en comparación al ventrículo derecho, ¿sí? El ventrículo izquierdo, nosotros vamos a ver en cardio, debe elevar la presión interna a por lo menos 80 milímetros de mercurio y después para terminar de inyectarle la sangre, continuar elevando la presión hasta 120 milímetros de mercurio, ¿sí?, para poder transmitir después esa presión a través de la arteria aorta, ¿tá? Entonces, la presión del ventrículo izquierdo, y ya vayan anotando estos valores porque son importantes, la presión del ventrículo izquierdo va desde cero en la diástole, porque en la diástole tiene que ser 100% ahí complaciente para poder ingresar toda la sangre dentro del ventrículo, ¿tá? Un ventrículo que no tiene presión de cero, que tiene una presión más elevada porque está engrosado, por ejemplo, en la hipertensión arterial, ¿qué es lo que va a suceder con ese ventrículo? ¿Va a conseguir recibir toda la sangre que necesita? No, ¿está? ¿Por qué? Porque ya no es tan complaciente, no consigue relajarse tan bien. Entonces, es un ventrículo que va, si recibe menos, va a eyectar menos también, ¿está? Es un ventrículo que va a ser insuficiente, o sea, que va a ser un ventrículo que no va a conseguir eyectar la cantidad de sangre que debería. Entonces, ¿cuál es la presión normal? Siempre la presión de diástole va a ser cero, ¿está? Cuando el ventrículo está relajado para recibir la sangre, la presión es cero. En el ventrículo izquierdo, esa presión se va a elevar hasta el máximo de 120. Máximo, ¿sí? Dependiendo de la persona. Hay presiones que mantienen presiones más bajas, 110, 100, pero el máximo va a ser siempre aquella media, ¿sí?, de 120. Esa presión máxima de 120 se va a transmitir a través de la aorta, pero la mínima no. Lógicamente, la aorta no va a tener una presión mínima de cero. ¿Por qué? Porque la aorta, la arteria, tiene resistencia vascular, tiene un tono, ¿sí? Entonces, él va a tener una presión máxima de 120, pero también va a tener una presión mínima, que en el caso de la aorta va a ser 80 milímetros de mercurio, ¿está? La presión de 80 es la presión de resistencia vascular de la arteria aorta, ¿está? Eh, Van a entender esto, por ejemplo, mejor cuando veamos circulatorio, que cuando esa resistencia a la aorta aumenta, o sea, cuando esa aorta se vuelve más rígida, la presión de la aorta va a aumentar. Entonces ya no va a ser más 80, va a ser, por ejemplo, 100. Y eso va a hacer con que el ventrículo izquierdo tenga que hacer más fuerza y tenga que aumentar la presión para poder eyectar la sangre. ¿Y eso va a llevar a qué? ¿Qué enfermedad o qué trastorno? Porque no es una enfermedad. Hipertensión. Hipertensión. Hipertensión, exactamente, a la hipertensión arterial, ¿está? Entonces, la hipertensión arterial, ustedes van a ver que existen varios tipos, diferentes causas, inclusive tienen hipertensión arterial primaria y la secundaria. Pero la primaria se debe justamente a eso, ¿está? A un aumento de la resistencia arterial, ¿sí? Por arteriosclerosis, por X factores que hacen que esas arterias sean menos complacientes, sean más rígidas y eleven la presión. Ese ventrículo va a tener que siempre forzarse para eyectar con mayor fuerza y eso va a ir llevando, cuando no tratada, esa hipertensión arterial, a una hipertrofia
ventricular y con el tiempo una insuficiencia cardíaca. Ese ventrículo que ya no va a funcionar también se transforma en un ventrículo insuficiente. Bueno, entonces ya entendimos, wow, ya entendimos que la presión del ventrículo izquierdo es cero y llega a un máximo de 120. Esa presión máxima siempre se transmite a la arteria, pero la arteria va a tener una presión mínima diferente porque ella tiene un tono vascular, que en el caso de la aorta va a ser 80. Va a dar toda la vueltica, ¡uic! Y va a perder presión aquí, en los capilares, ¿está? Esa presión va a ir disminuyendo. No es, no es la misma presión que voy a tener en el brazo que voy a tener en el pie, ¿está? La presión va a ir disminuyendo y a nivel capilar esa presión va a caer aproximadamente a 20 milímetros de mercurio, ¿tá? Y esa presión se va a ir transmitiendo, se va a ir transmitiendo, va a ir disminuyendo cada vez más, hasta llegar aproximadamente en la cava a 2 milímetros de mercurio. Y cuando llega a el ventrículo, ¿cuál es? A la aurícula, quiero decir, a la aurícula derecha, la presión en la aurícula derecha tiene que ser igual a cero, ¿sí? Es muy importante que esa presión en la aurícula derecha sea cero. ¿Por qué? Porque si esa presión en la aurícula derecha es mayor, la sangre, ¿qué es lo que va a suceder con esa sangre? ¿Va a conseguir retornar o no? No va a querer No. retroceder. Exactamente, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, si yo tengo un problema aquí, vamos a hablar de eso después, un problema aquí que aumente la presión en esa aurícula derecha, ¿está? Si yo tengo un problema que aumente la presión en mi aurícula derecha, voy a impedir el retorno venoso, ¿está? ¿Y qué es lo que va a suceder con esa sangre? Pueden decir lo que se les venga a la mente. Y no va a llegar a los pulmones entonces. Y no va a haber Bien, oxigenación. exactamente. Vamos a ver, por ejemplo, que problemas en el pulmón pueden aumentar la presión, o en algunos casos donde yo tengo hipertensión pulmonar, por ejemplo, ¿está? Al tener hipertensión pulmonar, eso aumenta la presión en la arteria pulmonar y ese aumento de presión de la arteria pulmonar aumenta la presión en el ventrículo derecho, que acaba aumentando la presión en la aurícula derecha. En ese caso, la hipertensión pulmonar crea un corazón pulmonar, o sea, es un problema cardíaco a partir de un aumento de la presión en el sistema de la arteria pulmonar. Ese aumento de presión en la aurícula derecha va a hacer que yo no tenga retorno venoso, ¿sí? Y ese impedimento del retorno venoso no va a afectar al pulmón. El pulmón ya está afectado, alias, es el que primero se afectó. Eso va a hacer con que yo tenga un impedimento del retorno venoso hacia la aurícula derecha. Eso va a crear un estancamiento de la sangre hacia atrás, ¿sí? Hacia todo el sistema cava. ¿Eso va a llevar a qué? A inúmeros problemas, ¿tá? Eso va a llevar a, por ejemplo, dilataciones venosas, ¿sí? Eso va a llevar, por ejemplo, a aumento, porque recuerden que los sinusoides hepáticos son capilares y toda esa vena cava, ¿verdad? Que no está consiguiendo retornar al corazón, comienza a generar un estasis, un estancamiento que va a aumentar la presión y va a producir una extravasación de sangre a nivel hepático. Entonces voy a tener un aumento de tamaño del hígado con inicio ya de problemas en el funcionamiento hepático. A su vez, para atrás, todas las venas con estasis, voy a tener también aumento de la presión hidrostática dentro de las venas que va a hacer que extravase líquido hacia el intersticio. Eso me va a causar ¿qué? Edemas, ¿sí? Y
van a ir viendo eso en fisiopatología, pero la base es fisio, ¿sí? Para entender, eso va a generar una serie de trastornos a nivel circulatorio. La sangre no va a conseguir circular en forma adecuada, ¿tá? Entonces, la presión en la aurícula derecha debe ser siempre igual a cero, ¿tá? Cero, cero, cero. Esa, esa sangre que va a entrar en la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y el ventrículo derecho también. Recuerden que los ventrículos para poder recibir sangre tienen que tener una presión mínima de 0 milímetros de mercurio. Ese ventrículo derecho se va a contraer y va a eyectar la sangre hacia la arteria pulmonar. Solo que la arteria pulmonar, como ya estábamos hablando, maneja presiones mucho más bajas, ¿sí? La presión de la arteria pulmonar es en media de 15 milímetros de mercurio, o sea, entre 8 y 25. Este ventrículo entonces va a eyectar hasta una presión máxima de contracción de 25 milímetros de mercurio. Esos 25 se van a transmitir a través de la arteria pulmonar y la arteria, como tiene tono, va a tener una presión mínima, que en el caso de la arteria pulmonar es de 8 milímetros de mercurio. ¿Está? En esta imagen aparece un poquito diferente, sí, por eso, solo que después el Guyton corrige, en otras imágenes aparece mejor. Por eso es que le digo que miren hacia acá. Entonces, la arteria pulmonar va a manejar presiones en realidad entre 8 y 25, porque transmite los 25 del ventrículo, con una media más o menos de 15 milímetros de mercurio. Y cuando comienza toda la bifurcación de la arteria pulmonar, que eso ya vieron en anato, ¿está? Por lóbulos y después a través de toda la segmentación pulmonar, esa presión va cayendo hasta llegar hacia los capilares, en donde a nivel capilar la presión va a caer aproximadamente a 7 milímetros de mercurio, ¿está? 7, 8 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros vamos a ver que a nivel de ventrículo derecho vamos a manejar presiones de diástole de 0 y de sístole de 25. A nivel de la arteria pulmonar vamos a manejar presiones de 25 porque mantiene la presión máxima del ventrículo, con una presión diastólica de 8. ¿Por qué? Porque la arteria no consigue bajar a cero, ¿está? Ya tiene un tono, una resistencia vascular, que en el caso de la arteria la resistencia es mucho menor en comparación a la aorta. Piensen qué diferencia. La arteria pulmonar es 8 y la aorta es 80, ¿sí? Es mucho más dura, mucho más resistente. Esa presión media de la arteria pulmonar de 15 va a ir disminuyendo hasta llegar a una presión de más o menos 8 7 8 milímetros de mercurio, que es la presión del capilar pulmonar. Ven que en el capilar pulmonar la presión es más o menos 7 8 depende del libro, y periférica era de ¿cuánto? La presión capilar, 20. 20. Entonces, ustedes ven que más que el doble, ¿sí? La presión eh, periférica en comparación a pulmonar. El pulmón tiene presiones mucho más bajas. ¿Por qué? Porque es un epitelio mucho más sensible, ¿sí? Esa presión pulmonar va a ir disminuyendo. Acá puse una variación. ¿Por qué? Porque generalmente la presión pulmonar hasta llegar a la aurícula izquierda, sufre una disminución más o menos de 3 milímetros de mercurio. Entonces, es variable. Si la presión del pulmón es 8, a nivel de la aurícula izquierda va a ser 5. Si la presión es 7, va a ser 4. Más o menos 3 milímetros de mercurio menos en la aurícula izquierda en comparación al capilar pulmonar. Siempre tiene que ser menor, si no, no hay retorno de sangre. ¿Está? Entonces, esta curvita que inclusive está en el Guyton, me encanta porque acá vemos una comparación
más objetiva de las presiones, ¿tá? Miren qué diferencia enorme que existe entre las presiones de la, de la aorta, ¿tá? Que maneja presiones, acá sale 75, 80, hasta 120, ¿sí? En comparación a las presiones de la arteria pulmonar. La presión de la arteria pulmonar sería la rojita, ¿está? ¿Cómo yo sé que es la roja y no la negra? Porque la negra llega casi a cero y la arteria no, ¿está? Entonces esta presión que tenemos acá, hasta acá abajo, es la presión del ventrículo, ¿está? Entonces ustedes ven aquí en rojo la diferencia de 8,25 de la arteria pulmonar en comparación con la arteria aorta. Son presiones totalmente diferentes. Y esa diferencia también vamos a ver en cardio a nivel de la estructura ventricular, ¿está? Es totalmente diferente el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Bueno. Y esta imagen, ¿sí? Que también aparece en todos los libros de fisiología respiratoria, ilustra lo mismo, ¿sí? Cómo vamos a ir viendo una disminución progresiva de las presiones, ¿sí? Esta presión ya es presión de la arteria pulmonar porque tiene una presión mínima más o menos entre 7, 8 milímetros de mercurio, más o menos 8, ¿está? Y esa presión va cayendo, si ustedes ven aquí, por debajo de 8, más o menos 7 milímetros de mercurio a nivel capilar y necesita disminuir hasta la aurícula izquierda para poder, como les dije antes, para poder tener retorno. Si no hay diferencia de presión, no hay flujo. Ese concepto ya tengo que ir metiendo acá en la cabeza. Necesito diferencia de presión para tener flujo sanguíneo, ¿está? Cuando yo igualo presiones, es shock, ¿está? Que es el shock circulatorio, o sea, para todo, ¿está? Bueno. Esta imagen entonces es para comparar, ¿sí? Lo mismo que ya hablábamos, es una comparación a nivel de los sistemas pulmonares y sistémicos. Pequeña circulación, gran circulación, ¿está? En donde nos mantenemos medias de arteria pulmonar en 15, a diferencia de la media de la arteria sistémica, principalmente la aorta, que es de 100 milímetros de mercurio, mucha diferencia. Y a nivel capilar, esa gran diferencia que capilar pulmonar tiene presiones de 7 o 8, a diferencia de capilar sistémico que mantiene presiones más que el doble de 20 milímetros de mercurio. Bueno. ¿Qué es importante entender de la circulación también? Mm, yo no sé si, porque no llegué me olvidé de preguntarle si habló, si llegó a darles Rubén esto, pero existe a nivel vascular, ya a nivel capilar, existen shunts, que son pequeñas anastomosis. A nivel capilar entre el sistema de la arteria pulmonar y entre el sistema de las arterias bronquiales. ¿Llegaron a hablar de eso? Me imagino que sí, para poder hablar de presión de oxígeno. Creo que sí, profe. ¿No se acuerdan? Sería el tema de mezcla venosa, tipo sangre venosa. Exactamente, exactamente. Entonces debemos recordar que eh, existe, ¿tá? Pequeñas anastomosis que es normal, totalmente normal. Si yo voy a poner sistemas capilares continuos, muy cerquitas, pegaditos unos con los otros, ¿sí? Al fin y al cabo, ¿tá? Esos capilares se van a acabar pegando, eso es natural, ¿sí? Y van a ir ocurriendo pequeñas junciones, por eso es que el nombre junts, ¿sí? O anastomosis. Y esas anastomosis van a tener comunicaciones, ¿tá? Esas anastomosis van a interferir en la presión de oxígeno, que van a ser, ¿recuerdan cuál es la presión de oxígeno del alveolo?
104. 104, 105. Y de ahí baja hasta 95, ¿sí? O sea, tengo una disminución de la presión de oxígeno. ¿Por qué? Por esa mezcla, ese ingreso, ¿sí? De un sistema venoso que está poco oxigenado hacia un sistema venoso mucho mejor oxigenado. Profe, pero ¿cómo así que pasa? ¿Por qué no pasa de acá para allá y por qué pasa de aquí para allá? ¿Por qué pasa del sistema bronquial al pulmonar y no del pulmonar al bronquial? ¿Por qué es adición? ¿Por qué se adiciona del venoso al Por la diferencia de oxigenado? presión. Exactamente, exactamente, ¿está? Por la diferencia de presión. Perfecto, ¿sí? Entonces, o justamente porque existe una diferencia de presiones, este sistema bronquial tiene presión el doble que el sistema de la arteria pulmonar, entonces ahí va a haber adición del sistema poco oxigenado hacia el sistema oxigenado, que va a hacer caer la presión de oxígeno de 104, 105 para 95. Esas anastomosis no interfieren en las presiones, ¿tá? Porque no interfieren en nada, ¿tá? A nivel presión. No va a aumentar la presión de la pulmonar ni disminuir la presión del sistema bronquial, pero sí va a afectar en la presión de oxígeno, ¿tá? La cantidad de oxígeno contenida dentro del sistema vascular. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Espectacular. Bueno, qué bueno. Entonces, miren cómo ya entendimos las presiones, ya entendimos cómo funcionan, ¿sí? Entendimos eso que vimos en transporte de oxígeno y esa adición de la mezcla, la adicción de sangre venosa. Ahora entendimos que es por la diferencia de presión. Miren cómo ya todo se va juntando. ¿Y qué es lo que debo entender en cuanto a la regulación del flujo? Bueno, como les dije, existe, un segundito, existe una regulación central, ¿sí? Que regula el flujo sanguíneo en todo el sistema vascular, de todo el cuerpo, ¿tá? Que está dado por el sistema simpático, principalmente. Recuerden que, y esto ya han visto en neuro, que los vasos sanguíneos tienen receptor simpático o parasimpático. Simpático. ¿Tenemos receptores vasculares parasimpáticos? Imagino que sí. No. Ah, Ah, ¿existen receptores parasimpáticos a nivel corazón? sí. Sí, que tiene efecto antagonista. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza. Vamos a ver después un poquito más en detalle, pero y aumenta la excitabilidad. Y el parasimpático es lo contrario, disminuye la fuerza de contracción, disminuye la frecuencia cardíaca. Pero a nivel vascular no. A nivel vascular vamos a ver que a nivel bronquial, ya vieron seguramente a nivel bronquial, el simpático que es vasodilatador o broncodilatador o broncoconstrictor. Broncoconstrictor. ¿Qué es lo que hace el simpático? Ah, no, va a ser broncodilatador por el tema de lucha y huida. Claro, entonces broncodilatador. ¿Y el parasimpático? Broncoconstrictor. Lo contrario, ¿sí? Espectacular. Ahora, a nivel vascular no existe, no tenemos receptores vasculares parasimpáticos, ¿está? No existen receptores muscarínicos, ¿sí? Vasculares. No hay. Entonces,
el grado de vasoconstricción o vasodilatación se da por aumento en el estímulo o disminución del estímulo del simpático, ¿sí? Existen otros factores que van a ser vasodilatadores, pero no van a ser parasimpáticos, van a ser por estímulos endoteliales, ¿sí? Que van a vasodilatar. Bueno, Profe, ¿y la sí, inervación del seno carotidio, qué sería? ¿Simpático? es simpático, es claro. Vos lo que haces es disminuir la activación simpática. Ah, bueno. Gracias, profe. Es así. Lo que vos haces cuando vos estimulás el seno carotidio, en realidad vos haces estimulación vagal. ¿Es eso que me estás preguntando, Benjamín? ¿Qué hace la estimulación el vagal? ¿El vago es qué? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. Parasimpático. Pero ¿qué es lo que estás haciendo al estimular el vago? Activar el parasimpático. Activar el parasimpático, pero que vas a reducir, esa activación vagal va a reducir la estimulación simpática. Entonces va Ah, a, ya, ya, ya. ¿sí? Pero no Entendí. es que, no es que el parasimpático vasodilata, sino esa estimulación vagal, que es muy peligrosa hacer, ¿sí? Es muy peligrosa. eh, lo que hace es disminuir, que es las personas que dicen, tiene vaso vagal, ¿no es cierto? Muchas veces le dicen, ¿qué es lo que hace? Disminuye la estimulación simpática y causa esa vasodilatación. Entiendo. Gracias, profe. ¿Dale? Bueno, vamos a hablar de eso, inclusive vamos a intentar hacer una clase práctica para ustedes entender bien cómo funciona esa regulación vascular, porque es muy importante y en la práctica ustedes van a ver bastante, ¿sí? Eh, y vi que no vieron tanto en neuro, me parece, ¿verdad? O vieron medio por encima, la parte de parasimpático y simpático. Sí, más profe. Está. Entonces vamos a ir profundizando. Qué bueno que me avisan si nosotros vamos a profundizando un poco más en cada sistema. Entonces ahí vascular vamos a hablar bien a fondo para que entiendan mejor, ¿sí? En cuanto a circulación pulmonar, ¿tá? En cuanto a circulación pulmonar, existe una autorregulación, como les dije, todos los órganos tienen su propia autorregulación. Y esa regulación del flujo sanguíneo a nivel pulmonar se da a partir de las modificaciones del tono vascular de la arteria pulmonar, ¿está? O sea, yo voy a aumentar el tono o disminuir el tono, aumentar mi grado de vasoconstricción o estimular una vasodilatación, ¿a partir de qué? Principalmente a partir de la identificación de variaciones en la PO2, ¿tá? Esa variación de la PO2, acá dice PaO2, sería presión arterial de oxígeno, es lo que mejor regula el flujo sanguíneo pulmonar. A nivel periférico, para que ustedes entiendan, a nivel periférico, vamos a decir músculo, ¿está? Vamos a hacer de cuenta, yo voy a correr, me pongo a correr, ¿sí? Y mi músculo empieza a trabajar, contraerse. Al trabajar, comienza a necesitar ¿qué más? Oxígeno. Ese aumento en la demanda de oxígeno, o sea, esa disminución de oxígeno a nivel del músculo, porque estoy consumiendo mucho, porque estoy trabajándolo, esa disminución de la presión de oxígeno en el músculo va a causar ¿qué? ¿Qué modificación vascular va a causar en el músculo? ¿Va a vasodilatar o va a vasocontraer el músculo? Vasodilatar. Va a vasodilatar, ¿está? Entonces, la mayoría de los órganos vasodilatan. Los órganos, cuando les falta oxígeno, vasodilatan. ¿Qué hacen al vasodilatar? Piensen, al vasodilatar hacen que la presión
en el órgano la presión al vasodilatar. ¿Qué sucede con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, ¿está? Entonces yo tengo este vaso sanguíneo. Al vasodilatar, la presión ahí dentro disminuye. ¿Y qué sucede con mi diferencia de presión? Si mi diferencia de presión era esta y yo vasodilaté y hice caer más la presión, ¿qué sucede con esa diferencia de presión? ¿Va a aumentar? Va, ¿está? Y al aumentar la diferencia de presión, ¿qué sucede con el flujo sanguíneo? Es más fluido. Es más fluido. Entonces los órganos periféricos, ¿sí? Yo di el ejemplo del músculo, al vasodilatar aumenta el flujo sanguíneo local, ¿tá? Hace que llegue más sangre, ¿sí? A ese órgano por aumento en la diferencia de presión y eso va a hacer con que ese músculo reciba más sangre y por lo tanto reciba mucho más oxígeno. Eso sería en forma periférica, ¿está? Los tejidos, cuando falta oxígeno, vasodilatan. ¿Qué sucede en el pulmón? A nivel pulmonar, cuando se detectan disminución en la presión arterial de oxígeno, el pulmón, el pulmón necesita, si ustedes piensan, el músculo o mis órganos periféricos, mis músculos, yo estoy corriendo y mis músculos necesitan más oxígeno, imaginen que si el pulmón también dilata, ahí ya era, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el pulmón necesita hacer? El pulmón necesita captar más oxígeno para poder enviar, ¿no es cierto?, periféricamente esa mayor cantidad de oxígeno para poder cubrir, suplir las demandas aumentadas, ¿está? Entonces, a nivel pulmonar se produce un efecto contrario que se llama vasoconstricción hipóxica, que es una vasoconstricción para aumentar el flujo justamente hacia alveolos que están muy bien oxigenados, pero que, vamos a ver enseguida, estos alveolos que están muy bien oxigenados, como por ejemplo los alveolos que están acá arriba, tienen muy buena presión alveolar, pero mis vasos sanguíneos, mis capilares alveolares, tienen una presión más baja aquí arriba, ¿está? Y al tener una presión más baja, no consiguen tener un buen flujo sanguíneo y acaban que captan poco oxígeno. Entonces, cuando yo necesito aumentar las necesidades de oxígeno periférica, a nivel pulmonar se produce una vasoconstricción que eleva la presión hidrostática dentro del sistema vascular y eso hace con que aumente el flujo, ¿sí? Aumente el flujo, ¿sí? Aumentando la presión hidrostática de esos capilares a través de esos alveolos que están muy bien oxigenados. Eso hace con que mi pulmón consiga aumentar su captación de oxígeno. Recordando que al haber vasodilatación periférica, aumenta la diferencia de presión, eso aumenta el flujo, que aumenta mi gasto cardíaco, ¿sí? Mi corazón comienza a aumentar su frecuencia cardíaca. Entonces, combinado con que yo creé una vasoconstricción a nivel pulmonar, eso va a aumentar mucho el flujo sanguíneo pulmonar y voy a conseguir efectivamente captar mucho más oxígeno y poder distribuir más oxígeno en forma periférica, ¿está? Todos estos mecanismos son mecanismos de compensación normales, ¿sí? Que deben ocurrir. ¿Tá? Yo cuando hablo de fisiología normal, hablo, normalmente el oxígeno pasa, sucede esto. Ahora, ¿qué sucede cuando necesito más oxígeno? ¿Qué sucede cuando mis necesidades cambian? ¿Qué sucede? Se llaman, estos mecanismos que se accionan, se llaman mecanismos compensatorios. Y estos mecanismos compensatorios son todos fisiológicos normales, ¿sí? Cuando estos mecanismos fallan, ocurre la enfermedad, ¿está? Lo mismo cuando vieron en regulación de la respiración. Ustedes vieron que existen tres centros reguladores centrales, ¿sí? Que van a regular frecuencia cardíaca, que van a regular rampa inspiratoria, ¿sí? Y son todos mecanismos normales, mecanismos fisiológicos que deben accionarse. ¿Tá? Entonces, ¿qué debo entender? Que a nivel
respiratorio a nivel pulmonar ocurre lo opuesto a lo que sucede en forma sistémica. O sea, sistémicamente voy a tener siempre vasodilatación con el intuito de aumentar la diferencia de presión y mejorar el flujo, pero a nivel pulmonar eso no puede suceder. Sucede lo contrario, vasoconstricción para aumentar la presión hidrostática y poder llegar hacia esos alvéolos que están súper mega bien oxigenados. Bueno, y vamos a ver que esa vasoconstricción y esa vasodilatación está dada, ¿sí? Está dada también por sustancias vasoactivas. Yo le dije a ustedes que esas sustancias o esos procesos que vasodilatan, vasocontraen, están dados por la liberación de sustancias a partir del endotelio, ¿está? Como ustedes ven acá que la prostaciclina tiene una acción vasodilatadora, la el tromboxano A2 que tiene una acción vasoconstrictora, ¿sí? Y estas sustancias son las mismas que eran liberadas por ejemplo, los leucocitos, los macrófagos, ¿sí? Que son liberados durante el proceso inflamatorio, ¿tá? Leucotrienos, las prostaciclinas, las prostaglandinas también, ¿sí? Que van a tener esa acción reguladora o vasoconstrictora o vasodilatadora. Estos son factores endoteliales propios de cada órgano. Bueno, y este flujo sanguíneo, entonces ustedes ya entendieron de que existen alvéolos o la distribución eh, de oxígeno, la distribución del flujo sanguíneo es diferente en el pulmón. Si yo dije que necesito vasocontraer para llegar a alvéolos que están mejor oxigenados, ya estoy entendiendo de que existen diferencias a nivel del campo pulmonar en cuanto a oxigenación y flujo sanguíneo. Y esa diferencia es obvia. ¿Cómo así, profe, que es obvia? Y sí, porque si ustedes piensan, el pulmón es una mezcla de, y acá traje mi auxilio, no sé si ven bien, el pulmón es una mezcla de ¿qué? Aire con líquido, ¿verdad? Y profe, Sí, voy a tomar un poco de agua, voy a tomar agua. Entonces, si yo digo que el pulmón tiene líquido y tiene agua, ese pulmón va a estar siempre sujeto a efecto gravitacional. O sea, esa relación entre el aire y el líquido va a estar sujeto a efectos gravitacionales. Yo sé, porque ustedes son todos inteligentes y han estudiado física, que el aire tiene una tendencia a subir o bajar. Subir. subir, Subir. Y el líquido bajar. bajar, ¿tá? Entonces siempre voy a tener una distribución en donde las áreas superiores, si yo estoy en bipedestación, o sea, si yo estoy de pie, las áreas superiores del pulmón, o sea, los vértices, van a tener mayor cantidad de aire, o sea, hablando ahora en terminología adecuada, van a tener una mayor presión alveolar. Mi presión alveolar va a ser mucho más elevada arriba en comparación a las bases. Y en cuanto al líquido, el líquido sería mi presión hidrostática de los capilares. ¿Tá? Entonces, mis capilares van a tener una presión mucho más elevada en la base en comparación a los vértices, ¿tá? Y eso va a hacer con que yo tenga un padrón de relación diferente en el vértice, en el medio y en las bases. Pero, como les dije, eso es efecto gravitacional. O sea, que si yo cambio mi posición, esa relación también va a cambiar, ¿tá? Si yo me coloco en decúbito ventral sería pancita para abajo, ¿tá? Si yo me coloco en esta posición, si yo estoy, o vamos a hacer mejor, de cúbito dorsal, de espalda hacia abajo y pancita para arriba, la región del tórax anterior va a tener una presión alveolar mayor, la región del medio va a tener una presión
más o menos parecida entre la alveolar y la hidrostática, y la región de la espalda, que va a estar hacia abajo, toda mi espalda, va a tener una mayor presión hidrostática y una baja presión alveolar. Si yo me doy vuelta, ¡uic!, se va a invertir, ¿tá? Si yo me pongo mi cabeza para abajo, como dice el brasileño plantando bananera, va a ser al contrario de nuevo, ¿tá? La región de las bases va a tener una alta presión alveolar y la región del vértice pulmonar va a tener una alta presión hidrostática. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. ¿Y esto es qué? Esto es algo, o esa eh, variación en la relación entre la presión alveolar y la presión capilar es importantísimo en la clínica, ¿está? En la clínica, es importantísimo. Y es la base de ustedes entender, por ejemplo, el patrón circulatorio de una radiografía, ¿está? Quien describió esto fue West, ¿está? John West. Él fue un médico, neumonólogo, fisiólogo, que estudió, es una de las personas que más estudió la parte respiratoria, ¿sí? Los mejores libros de fisiología y de patología respiratoria son de Best, quien hace neumonología va a estudiar de los libros de Best. Y él fue el primero que describió esta diferencia que existe en la relación de presión de aire, que sería alveolar, y presión de líquido, que sería la presión hidrostática del capilar. Y él consiguió describir, como vimos aquí, tres zonas, tres áreas, ¿está? Consiguió delimitar tres áreas. Unos años después, otro médico que fue Hughes, él encontró una cuarta área, ¿sí? Solo que es una área patológica, que es la área que vamos a ver cuando existen derrames pleurales, condensaciones, que no vamos a hablar en fisiología, eso van a ver después en fisiopato, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? Que yo voy a tener una diferencia eh, en la presión hidrostática, en la presión capilar, muy grande arriba en comparación con las áreas por debajo, ¿sí? O sea, la presión de la arteria pulmonar, la presión elevada, va a ser más o menos 15 milímetros de mercurio menor que a nivel de corazón, ¿tá? Y a su vez 8 en comparación a eh, niveles más bajos, ¿sí? Eso hace que la diferencia de presión entre la base y el vértice sea aproximadamente de 23 milímetros de mercurio. Es mucha diferencia, ¿sí? Em, recuerden que, para ustedes recuerden que la presión del medio siempre va a ser 15. ¿Por qué? Porque es la misma presión media de la arteria pulmonar, ¿está? Si ustedes no van entendiendo, me paran. Entonces, si yo sé que la presión al medio es más o menos de 15 milímetros de mercurio, ¿está? Es la misma presión media de la arteria pulmonar, que abajo va a ser mucho más elevada, ¿sí? La presión capilar, y arriba va a ser mucho menor. Cuando pienso en estas áreas superiores, con una presión hidrostática del capilar baja, la presión alveolar va a ser mucho más elevada. ¿Y qué es lo que va a suceder? Estos capilares, recuerden que el capilar no es así, el alveolo y el capilar. Los capilares están entre los alveolos. Los alveolos son como burbujas de jabón, ¿sí? Todos los alveolos son burbujas de jabón. Recuerden que los alveolos comparten sus paredes. Siempre me gusta pensar en los alveolos como si fueran cuartos en una casa, ¿sí? Yo tengo una casa y tengo cómodos cuartos. Aquí un cuarto, hay otro cuatro habitaciones, ¿sí? Y cada habitación no tiene su pared, ¿sí? Las habitaciones comparten sus paredes, ¿sí? Y a su vez, por dentro y en el medio están pasando los capilares, ¿está? Entonces, ¿qué sucede? Cuando esas presiones dentro de esas habitaciones es muy elevada, esa presión alveolar elevada acaba comprimiendo
esos capilares, ¿sí? Colapsando esos capilares. O sea, la presión alveolar es mucho superior, es mucho más elevada en comparación a la presión hidrostática, ¿está? Y eso va a causar ¿qué? Un colapso de esos capilares. Por lo tanto, las zonas uno, que en posición de pie sería aquí, pero depende de la posición, ¿sí? Las zonas uno, que son las zonas más elevadas, van a tener siempre alta, elevada presión alveolar con baja presión hidrostática, lo que va a hacer con que no hay flujo en estas zonas, ¿está? Cuando yo bajo más o menos a la altura se me fue la palabra, donde ingresa la arteria pulmonar hacia el parénquima, se me fue la palabra, ya va a venir. ¿Qué sucede? Ilio. ¿Cómo? El ilio. El hilio. Ahí. A la altura del hilio, ¿sí? A la altura del hilio. Y una cuestión interesante es que el hilio va a estar siempre, si ustedes recuerdan anatomía, el hilio está perfectamente centralizado, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, ¿está? El hilio va a estar siempre